Dios te bendiga, te seguiré leyendo la palabra del Señor y una vez más sea de bendición a nuestras vidas. Antes de leerla, te invito a que te unas conmigo en oración. Padre Celestial, gracias te doy por tu grande amor, gracias por tu misericordia, gracias por la vida, la salud, gracias por todas las bendiciones a nuestras vidas. Vengo delante de la presencia de tu Hijo Jesús, quien es merecedor de alabanza y gloria. Señor Jesús, merecedor eres de que todos te alabemos y te exaltemos. Gracias por ese sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz, porque por medio de ese sacrificio yo tengo una salvación tan grande al creer en ti, Señor Jesús, porque tú eres el que me has dado la vida eterna y la salvación. Y para todo aquel que en ti cree, Señor, hay vida eterna y salvación. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo, sea tu Espíritu Santo, dándonos entendimiento a tu palabra, conocimiento, Señor Jesús, que nosotros podamos entender lo que tú nos estás hablando a través de tu palabra, podamos obedecerla. Y aquellas personas que aún, Señor Jesús, no te han conocido, puedan conocerte por medio de tu palabra, puedan aceptarte que tú eres el Hijo de Dios y que en ti hay salvación, hay vida eterna, porque todo el que cree en ti tiene vida eterna y salvación. Padre Celestial, todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén. Te estaré leyendo en San Lucas, capítulo 22, versículo 63 al versículo 65. Jesús escarnecido y azotado. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro. Y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. San Mateo, capítulo 26, versículo 67 hasta el versículo 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazo. Y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? San Marcos, capítulo 14, versículo 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y darle de puñetazo y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetada. Capítulo 15 de este mismo San Marcos. Leeremos el versículo 15 al versículo 20. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espina, comenzaron luego a saludarle, salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Bendito sea el Señor Jesús, porque Él es merecedor de que nosotros lo alabemos, lo glorifiquemos y lo exaltemos. Por medio de la palabra de Dios que está escrita, nos damos cuenta del sufrimiento que tuvo el Señor Jesús antes de ser crucificado. Los hombres se burlaban de Él, lo golpeaban, le escarnecían, le decían de que si era el Cristo que profetizara. Se burlaban de Él y le hacían muchas cosas injuriándole. Nos damos cuenta que el Señor Jesús sufrió después que fue azotado, golpeado, dice en la palabra del Señor, que lo escarnecieron. Sus carnes fueron arrancadas de su espalda. Cuando Él fue azotado, los soldados romanos fueron cruel con Él. No tuvieron piedad del Señor Jesús. El Señor Jesús soportó todo eso
por amor hacia nosotros. Que tú y yo valoremos el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz para que tú y yo tengamos una salvación tan grande. Que el amor de Dios es grande mostrándolo a la humanidad. Porque dio su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y tenga salvación. Mira aquí como dice en Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El Señor Jesús sufrió todo esto por amor hacia nosotros. El amor del Señor Jesús es tan grande que el amor de Él es único, incomparable. Que si tú no lo has aceptado, puedas aceptarlo, puedas reconocer que Él es el Hijo de Dios y que solo en Él hay salvación, vida eterna. Lo dice en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios se cumplió. Porque el profeta Isaías lo dijo en sus escrituras. Cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La palabra de Dios se cumplió. Porque el Señor Jesús cuando murió en la cruz, fue crucificado, Él llevó nuestras enfermedades. Por su llaga nosotros somos curados. Bendito sea el Señor Jesús, porque Él es merecedor de que nosotros lo alabemos, lo glorifiquemos y lo exaltemos. Que nosotros obedezcamos su palabra, que tú y yo entendamos lo que Dios nos está diciendo a través del sufrimiento del Señor Jesús. Que hablemos del Señor, que prediquemos la palabra del Señor, que hablemos quién es el Señor Jesús. El Señor Jesús sufrió demasiado. No fue fácil todo lo que Él padeció. Esas heridas que tuvo en el cuerpo fueron heridas profundas. Porque cuando Él fue azotado, sus carnes fueron arrancadas. Fue desfigurado de los hombres. A Él lo golpearon, lo maltrataron. Y no les bastó solo eso, sino que también le pusieron una corona de espinos en su cabeza. Que eso fue doloroso para Él. Le pegaban, lo golpeaban, lo escupían, lo ponían de rodillas, lo humillaban. Ellos se reían, los soldados romanos se reían. Y el pueblo de Israel no creyó en el Señor. Los que no creyeron en Él fueron los que dijeron de que lo crucificaran. Y nos damos cuenta que a través de la Escritura, dice acá en San Lucas, en el mismo capítulo 22 que te había leído,
En el versículo 66 dice que cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: Si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿Luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que yo lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Por eso ellos se enojaron cuando el Señor Jesús dijo esas palabras. Por eso ellos fueron con Pilato. Y dice acá en la palabra de Dios: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él es el mismo, es Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: Tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: Ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea y comenzando desde Galilea hasta aquí. Aquí nos podemos dar cuenta, Pilato no encontró ningún crimen en el Señor Jesús. Pero los ancianos del pueblo y los principales sacerdotes y los escribas, ellos no creyeron en el Señor Jesús. Por eso ellos procuraban de que mataran al Señor Jesús. Porque ellos tenían miedo de que la gente creyeran en el Señor y ya no hicieran lo que ellos le decían, porque ellos son religiosos. Y por eso no lo querían al Señor. Por eso el Señor Jesús les dijo que ellos eran hijos de Satanás, porque lo procuraban matarlo a él. Porque si eran hijos de Dios, no hubieran deseado el mal para él. Lo hubieran amado a él, así como les dijo el Señor Jesús a ellos. Que si fueran hijos de Dios, lo hubieran amado al Señor Jesús. El Señor Jesús sabía y conocía los corazones de ellos, sabía de que no lo amaban a él. Entonces, como miraron que Pilato no hizo nada, llevaron al Señor Jesús ante Herodes. Entonces Pilato, dice, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo que Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle y hacer alguna señal. Y le hacían muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Aquí nos damos cuenta que los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, no pudieron ellos encontrar un delito para el Señor Jesús para que lo mataran. No hallaban cómo hacer ellos para hacer quedar mal al Señor. Por eso que ni Pilato ni Herodes encontraron ningún crimen en él, porque no había nada. Pero ellos odiaban al Señor, no lo querían. Entonces lo llevaron de nuevo a donde Pilato. Y dice que la palabra de Dios: entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes y los gobernantes y al pueblo, y les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno a aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él.
Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a uno diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad por un homicidio. Y les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volviendo a dar voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato, sentenciado que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido entregado a Jesús a la voluntad de ellos. Aquí nos damos cuenta, por medio de la palabra del Señor, que Pilato y Herodes no encontraron ningún crimen en el Señor Jesús, porque no había pecado, Él no había hecho nada malo. Pero los ancianos del pueblo, los escribas, los fariseos, no estaban a gusto con eso, incitaron al pueblo para que crucificaran al Señor Jesús. Entonces, al mirar eso, Pilato, pues hizo lo que le decían los ancianos del pueblo, los escribas, fariseos y el pueblo. Y por eso decidió de que lo crucificaran. Y aquí leemos en la palabra del Señor donde dice la crucifixión y muerte de Jesús. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban, hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que concibieron y los pechos que no criaron. Aquí nos damos cuenta a través de la Escritura de que al Señor Jesús lo sentenciaron. Y por eso el Señor Jesús decía, mira, es bien importante leer la palabra del Señor, porque así tú te das cuenta el sufrimiento del Señor, todo lo que Él pasó y la obediencia que Él tuvo hacia el Padre Celestial, que nos deja una gran enseñanza, que Él, aún siendo golpeado, azotado, le pusieron la corona de espino, su sangre estaba saliendo del cuerpo, su carne fue escarnecida, su cuerpo estaba todo maltratado, golpeado. Es triste lo que a Él le pasó. Nosotros tenemos que valorar ese sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz. Y nos da una gran enseñanza que tenemos que honrarlo a Él primeramente, amarlo y obedecer su palabra y obedecer al Padre Celestial. Porque mira, aún el Señor Jesús dijo, mira, como dice acá en el versículo 33, te estoy leyendo en el versículo 23 de San Lucas. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo él otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús,
y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino, cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirándolo estas cosas. Bendito sea el Señor Jesús, merecedor es de que nosotros lo alabemos y lo glorifiquemos. Te he leído esta palabra para que tú analices lo que Dios nos está hablando a través de ella, que nosotros amemos al Señor Jesús primeramente a Él antes que todo. Que Él sea el centro de nuestros hogares, que sea el que nos guía, que nosotros podamos obedecer su palabra, podamos mirar ese ejemplo que Él nos dejó, y que ese sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz, tú y yo lo valoremos, como te lo dije hace unos minutos, que lo honremos a Él, así como Él honró al Padre Celestial cuando estuvo acá en la tierra. Así que nosotros honremos al Señor Jesús, porque Él, cuando fue crucificado, murió y resucitó al tercer día, Él dejó su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que está acá en la tierra honrando y glorificando al Señor Jesús. Que así nosotros también lo honremos y lo glorifiquemos a Él, y que esta palabra que te he leído sea de bendición a tu vida, que tú la atesores en tu corazón, la analices y puedas obedecer lo que Dios te está diciendo, como me dice a mí. Yo le doy gracias a Dios porque tenemos la palabra del Señor, la podemos leer, y que tú busques al Señor Jesús en oración, leyendo su palabra, que vayas a la iglesia, dale la honra y la gloria al Señor Jesús con tu diario vivir. Que tú en tu hogar sepan que tú eres cristiano, si tú has aceptado al Señor Jesús, que miren ese amor que el Señor Jesús está en ti, que tú amas al Señor Jesús como el Señor Jesús te ama a ti, y que tú estés preparado también para la venida del Señor, porque el sacrificio del Señor Jesús fue grande para que nosotros tengamos una salvación tan grande al creer en Él. Dios nos ama con un gran amor, porque el Señor Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea Él. Que el Señor Jesús nos ayude por medio de su Espíritu Santo a obedecer su palabra, y que te des cuenta del gran amor que el Señor Jesús tiene para tu vida y para mi vida. Gracias damos al Padre, Hijo, Espíritu Santo por su amor y su misericordia. Bendiciones a tu vida.